Hola amigos, bienvenidos de regreso a Two Hungry Cooks. El día de hoy les voy a enseñar a hacer Snickerdoodle Cookies rellenas de Nutella casera. Y el primer paso va a ser hacer nuestra mantequilla avellanada. Yo ya la hice ayer, me adelanté. Esto es muy sencillo, solo hay que tener mucho cuidado. Aquí tengo 240 gramos de mantequilla y literal lo que vamos a hacer es cocinar la mantequilla. Esto es para que llegue a un punto en el que la mantequilla va a cambiar de color y también de aroma. Va a tomar un aroma como avellana, por eso se le llama mantequilla avellanada. Y le da muchísima más profundidad a nuestras recetas y un sabor muy característico. Amigos, en lo que está lista nuestra mantequilla avellanada, les recomiendo que tengan listo un colador que no sea de plástico para que no se queme y un baño inverso, que es básicamente un bowl grande con agua fría y hielo, y otro vacío y seco. Es importante que esté seco para que la mantequilla cuando la cuelen aquí no les vaya a brincar. Esto ya casi está y yo lo sé porque empieza a generar bastante espuma. Entonces una forma de checar que ya esté es introduciendo un cucharón. Déjenle quito la espuma y ahí alcanzan a ver el color. Yo veo que todavía está bastante amarillo. Lo que estoy buscando, recuerden, es el cambio de color que me va a indicar que ya va a estar mi mantequilla avellanada. Amigos, esto ya casi está. Nada más la quité un ratito del fuego para enseñarles cómo va cambiando de color. Si se fijan, ya es un color dorado, entonces nada más le falta un poquitín más de tiempo y ya la podemos colar. Ya está mi mantequilla. Como pueden ver, ahora sí el color es un color a caramelo o color ámbar oscuro. Y ahora con muchísimo cuidado vamos a colar. Recuerden que el baño de hielo es para cortar la cocción, para que no se siga quemando, más bien para que no se queme. Esa mantequilla es nada más para enseñarles a ustedes cómo se hace, pero aquí vamos a hacer la receta de las galletas. Aquí tenemos la mantequilla avellanada y lo que voy a hacer es, con azúcar y ayuda de mi batidora, mezclarlo. Este va a ser el método de acremado, el que ya vimos también en recetas anteriores, entre ellas la galleta de chispas de chocolate. Y ahora vamos a añadir nuestros huevos y las yemas a la mezcla de galleta. Recuerden que este paso es uno por uno, lentamente. Aquí ya tengo mis ingredientes secos, que son bicarbonato de sodio, polvo para hornear, harina y canela. Y sal. Entonces lo que voy a hacer es poner toda esta mezcla en mi batidora y mezclar a velocidad baja y hasta que esté homogénea la masa. Amigos, como muchos de ustedes saben, el primer video que hicimos para Two Hungry Cooks fue Nutella casera. Entonces es básicamente la misma receta. Yo la hice antier y mientras estaba líquida la coloqué en este molde de silicón y la puse en el congelador para tener estas semiesferas de Nutella. El molde de silicón lo encuentran fácilmente en Amazon, pero si no quieren hacer ese gasto, ahorita les enseño cómo hacerlas con sus manitas. Entonces lo que voy a hacer aquí es desmoldar todos mis medias esferas. Entonces van a tomar un poco de la masa de galleta y van a pesar 35 gramos. Y lo que van a hacer ahora es ir envolviendo su centro de Nutella e ir haciendo una bolita. Y esta bolita la van a cubrir con azúcar de Demerara. Demerara es un lugar en América del Sur que en el país de Guyana
Este tipo de azúcar a mí me gusta mucho porque en el horno mantiene su forma y entonces cuando salen las galletas van a tener, además del crunchy de la parte exterior de la galleta, ese crunch adicional de este tipo de azúcar. Si no encuentran este tipo de azúcar, lo que pueden hacer es simplemente azúcar refinada con un poco de canela, que es la forma tradicional de hacer un snickerdoodle cookie. Y lo mismo, la cubren con esa mezcla. Entonces voy a terminar de hacer todas mis galletas y las voy a meter al congelador por un aproximado de media hora para después hornearlas. Amigos, les voy a enseñar rápidamente cómo hacer sus insertos de Nutella si no tienen molde. Aquí yo tengo la Nutella casera que hice el otro día. Como pueden ver, la consistencia no es líquida. Entonces eso nos va a ayudar a que hagamos nuestras bolitas más fácilmente. Voy a pesar cada una de 10 gramos, 15 gramos mejor. Y lo que vamos a hacer después es dejarlas enfriar unos 5 minutos y hacer las bolitas con nuestras manos. Amigos, ya enfrié mis galletas, estuvieron un poquito más de media hora en el congelador. Y ahora lo que vamos a hacer es hornearlas. Mi horno ya está precalentado a 190 grados, perdón. Y vamos a hornear 9 galletas. Y amigos, así queda la mantequilla avellanada. Como pueden ver, es muy sencillo también de hacer. Y anímense a intentarlo para que sus galletas queden todavía más deliciosas. Amigos, ya salieron del horno. Las horneamos por aproximadamente, por 10 minutos a 190 grados. Y vean qué chulada de galletas. Ahorita vamos a probar una, a ver qué tal. A ver si sí. Y pues muchas gracias por ver el video como siempre. Suscríbanse, denos follow, like, comenten también qué más les gustaría ver. Y esperen nuevas sorpresas en estos días en el canal para que estén muy al pendiente. Gracias.